Identidades trigonométricas de ángulos compuestos. En esta sesión, estimados amigos, vamos a hacer la demostración de la fórmula que nos va a permitir calcular la tangente de la suma de dos ángulos. Y para ello llevaremos a cabo el siguiente procedimiento. Sabemos nosotros por identidades fundamentales que la tangente de alfa más beta será igual al seno de alfa más beta sobre el coseno de alfa más beta. Esta identidad fundamental es conocida como la identidad por división. Además, sabemos que el seno de la suma de dos ángulos vendría a ser igual al seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo. Y esto sumado con el seno del segundo ángulo multiplicado por el coseno del primer ángulo. También conocemos que el coseno de la suma de dos ángulos es igual al coseno del primer ángulo, que multiplica al coseno del segundo ángulo. Y esto resta con el seno del primer ángulo, que multiplica por el seno del segundo ángulo. Estas dos identidades, estimados amigos, ya han sido demostradas en dos videos anteriores. Lo que vamos a hacer aquí es reemplazar cada una de ellas en tangente de alfa más beta. Reemplazamos primero el seno de la suma de dos ángulos, quedando en el numerador esto. Lo mismo hacemos en el denominador, reemplazamos coseno de la suma de dos ángulos, es decir, coseno de alfa más beta, quedando el denominador de esta manera. En esta fracción resultante que tenemos en nuestra pantalla, haremos una división, pero para que dividamos una fracción y esta no se modifique, tenemos que dividir al numerador y al denominador por la misma expresión, que en este caso, convenientemente, vamos a usar la expresión coseno de alfa por coseno de beta. Esta división que vamos a hacer es una división conveniente. Debe llevarnos a la demostración de la fórmula que nos va a permitir calcular la tangente de la suma de dos ángulos. Procedemos a la división. Dividimos al numerador de esta fracción entre coseno de alfa por coseno de beta. Y como ya lo habíamos dicho, para que la fracción no se altere, dividimos también a su respectivo denominador por la misma expresión, es decir, entre coseno de alfa por coseno de beta. Esto garantiza que la fracción original mantenga su equivalencia. Muy bien. Ya hemos efectuado entonces la división a cada uno de los términos de la fracción anterior, tanto al numerador como al denominador. Ahora lo que vamos a hacer, al numerador, que es una fracción, lo vamos a descomponer en sus fracciones parciales. Procedemos. Aquí tenemos entonces el numerador, que era una fracción, descompuesto en sus fracciones parciales. Y si nos fijamos, cada fracción que quedó contiene el mismo denominador, es decir, son fracciones homogéneas, que muy fácil podríamos retornar a la situación anterior. Lo mismo hacemos con la fracción del denominador. Vamos a descomponer a esta fracción que se encuentra en el denominador en sus fracciones parciales. Procedemos. Y aquí lo tenemos. Entonces quedó dividida en sus fracciones parciales y dichas fracciones son homogéneas. Como en lo anterior, podemos fácilmente retornar a su expresión original. Bien, pero la intención es descomponerla para poder ir avanzando en la demostración de la fórmula que nos permita calcular la tangente de la suma de dos ángulos. Ahora les pido centrar su atención en el numerador de esta fracción. Fundamentalmente,
en el primer término del numerador, que viene a ser esta fracción que estoy señalando, la primera fracción. Aquí vamos a hacer algunas simplificaciones. Tenemos el factor coseno de beta en el numerador, así que simplificamos a 1, y en el denominador también lo tenemos. Queda 1. Nosotros sabemos que toda cantidad multiplicada por 1, pues resulta la misma cantidad. En este caso, nos quedaría seno de alfa sobre coseno de alfa. Ahora, en la segunda fracción del numerador, esta que estoy señalando. Ahí también podemos hacer simplificaciones. Arriba tenemos un factor que es coseno de alfa y abajo también. Simplificando quedaría 1 y abajo también queda 1. La multiplicación de una expresión por 1 da la misma expresión. Así que nos quedaría seno de beta sobre coseno de beta. Ahora trasladamos nuestra atención hacia el denominador de la fracción. Aquí tenemos entonces, específicamente centraremos nuestra atención en la primera fracción del denominador, en esta que estoy señalando. Aquí vamos a hacer la simplificación. Si nos fijamos, el numerador de esta fracción con el denominador de la misma son iguales, así que simplificamos. Nos quedaría 1 arriba y 1 abajo. Sabemos que 1 entre 1 resulta pues igual a 1. Ahora vamos a simplificar la segunda fracción del denominador. Vemos que esta no se puede, por lo tanto quedaría así como está. Bien, si nos fijamos en los resultados obtenidos, nos daremos cuenta que ahí podemos aplicar las identidades por cociente. Y empezaremos aplicando esta identidad primero en el numerador de la fracción, fundamentalmente en el primer término del numerador. Tenemos aquí a esta fracción que es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, la fracción que estoy señalando. Sabemos nosotros que seno de alfa sobre coseno de alfa por identidad por cociente es igual a la tangente de alfa. Ahora fijamos nuestra atención en el segundo término del numerador. Tenemos ahí seno de beta sobre coseno de beta. Esto también, por identidad por cociente, es igual a la tangente de beta. Ahora nos vamos hacia el denominador. En el denominador prestaremos atención al segundo término, es decir, a esta fracción que señalo. Ahí tenemos seno de alfa por seno de beta sobre coseno de alfa por coseno de beta. Esto podemos separarlo en dos fracciones, como pueden ver ustedes en su respectiva pantalla, ya que estos se están multiplicando. Entonces, en el primer factor de este término, es decir, en seno de alfa sobre coseno de alfa, vamos a aplicar la identidad por cociente. Esto es igual a tangente de alfa. Lo mismo hacemos con el segundo factor de este segundo término del denominador. Tenemos seno de beta sobre coseno de beta. Eso por identidad por cociente es igual a la tangente de beta. Y es así como logramos hacer la demostración de esta fórmula. Esta fórmula nos va a permitir calcular la tangente de la suma de dos ángulos. Y esto es igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo, todo esto sobre 1 menos tangente del primer ángulo, que es alfa, por la tangente del segundo ángulo, que es beta. Esto ha sido la forma como hemos llegado a la demostración de la tangente de la suma de dos ángulos. Con lo que respecta a mí, solamente me queda agradecer a cada uno de ustedes, estimados amigos, por la paciencia en escucharme. Y será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.